¿Alguna duda que haya quedado de la clase pasada? ¿No? Estamos para arrancar entonces. Un momento, aquí estamos. Bueno, habíamos visto, hasta aquí llegamos entonces la clase anterior, que la resistencia al corte en vigas que se disponen en armaduras de acero se componen de la llamada contribución del hormigón que está conformada por estos tres primeros términos, ¿sí? El cómputo de esta componente B sub CZ, que es la que corresponde a la zona comprimida del hormigón, la fuerza de efecto perno y la componente vertical del efecto de rozamiento en la cara inclinada de la fisura. Ahora, cuando incorporamos armadura, aparece justamente el aporte de las mismas. El punto es que las armaduras aportan resistencia solo a partir de determinadas circunstancias. Y este gráfico un poco viene a explicar, ¿sí?, cómo se desarrollan y qué relación hay entre cada una de las componentes de resistencia de esta ecuación. La clase pasada dijimos que las armaduras de corte aumentan la resistencia de cuatro maneras. ¿Por qué? Porque las barras de acero que en particular atraviesan la fisura, ya sea que fueran barras verticales o en posición vertical, como es el caso de los estribos, ¿se acuerdan que les mostré fotos en la clase pasada? O barras que las crucen diagonalmente, ¿sí? Toman esa fuerza de corte. Donde hay una fisura, digamos, la armadura está en tensión y toman esa fuerza de corte, resiste el esfuerzo de corte. A su vez, ¿sí?, esas armaduras van a restringir el crecimiento de las fisuras inclinadas y evitan que la misma llegue hasta la zona comprimida del hormigón, ¿sí? O sea que nos dejan un margen adicional de mayor área de hormigón no fisurado para que ese hormigón resista lo que vendría a ser la acción combinada del corte y la compresión en el cordón comprimido de la viga. ¿Ah? ¿Se acuerdan que esto lo habíamos visto? A ver si recupero la diapositiva. Esta diapositiva acá, ¿está bien? Si acá nosotros tenemos armaduras que crucen diagonalmente o verticalmente a la fisura, tenemos entonces que las barras resisten parte de la fuerza de corte y restringen la apertura de esta fisura, ¿sí?, retardando el hecho de que lleguen acá a la zona comprimida. Además, se oponen a que esta fisura se ensanche, que sea mayor el ancho de la misma, manteniendo las dos caras en contacto de la viga que se fisura, y bueno, previniendo justamente que se llegue al colapso, ¿sí? Y finalmente, decíamos que los estribos que recubren a las armaduras longitudinales, le ejercen a las armaduras longitudinales un efecto de confinamiento, ¿sí?, que restringe la fisuración y hace que la fuerza de efecto perno, la fuerza esa que está ahí aplicada acá abajo, ¿sí?, aumente. ¿Está bien? Acuérdense que las barras de acero, las longitudinales, no es que están ahí aisladas, sino que están colocadas y vinculadas a las armaduras de los estribos. Bueno, cuando entra en tensión la armadura de estribos, ¿sí?, confina al hormigón y a las barras de acero que están por dentro de esa especie de jaula y restringen la fisuración en zona traccionada. Y por tanto, hace que aumente la magnitud de esta fuerza que acá está designada con B sub D. Así que vendrían esos entonces a ser los cuatro efectos. En este gráfico lo que nosotros estamos viendo es, por un lado, en el eje horizontal, lo que vendría a ser el esfuerzo de corte por cargas exteriores. Acá se consideran cargas crecientes desde cero hasta un valor determinado, hasta que se produzca el colapso si ustedes quieren, ¿está bien? Pero una carga nula creciente.
Internamente, la barra de hormigón armado equilibra al esfuerzo de corte que producen las cargas exteriores. Entonces acá en el eje vertical lo que se representa es el llamado esfuerzo de corte interno, que se compone con estas cuatro fuerzas internas. Ahora, esas fuerzas no tienen el mismo vigor de acuerdo a la magnitud de las cargas exteriores, ¿sí? El hormigón con cargas muy bajitas, no se fisura en zona de tracción, ¿bien? No se fisura en zona de tracción. Cuando se presenta la primera fisura por flexión, recién ahí es, digamos, donde empezamos a poner de manifiesto esas fuerzas internas que hemos presentado desde la primera clase en el efecto viga, como lo llamamos, o en el mecanismo tipo viga, de tracción y compresión, y en el mecanismo de reticulado, esas fuerzas de transferencia que se establecen cuando pensamos a la viga fisurada y conformando bielas ficticias que transmiten fuerzas de tracción y de compresión, ¿sí? Entonces, conforme crece la fuerza exterior y por tanto el esfuerzo de corte, hasta que no se manifieste una fisura inclinada en las zonas de corte más importante, ¿dónde tenemos el corte más importante? Cercano a los apoyos, ¿sí? Cercanos a los apoyos es donde nosotros tenemos justamente la fisuración inclinada. Recién a partir de allí es donde los estribos o la armadura inclinada, si fuera el caso, empiezan a entrar en tensión, empiezan a elongarse, empiezan a deformarse y por tanto se desarrolla o aparece el aporte de la llamada contribución de la armadura B sub S, ¿sí? Bueno, antes de llegar a esa fisura inclinada y cuando aparece la primera fisura de flexión, si ustedes quieren, en la sección del momento máximo, ¿sí? Cuando aparece la fisura vertical en la viga debido a la ocurrencia de una tensión de tracción en la fibra más traccionada que la fractura, ¿sí? Eso separa, acuérdense, a la viga en dos partes, una traccionada y una comprimida. Bueno, te queda justamente al efecto de la absorción del esfuerzo de corte lo que, valga la redundancia, aporta el cordón comprimido. Por eso, fíjense que aquí está acotado la magnitud de lo que sería B sub CZ, que es el efecto de corte en la zona comprimida del hormigón, ¿sí? Entonces se produce la primera fisura por flexión, la viga queda separada en una zona traccionada y otra comprimida. La cabeza comprimida es la responsable de este aporte, ¿sí? B sub CZ. Sigue creciendo la carga exterior, entonces el panorama de fisuración se va incrementando, van apareciendo fisuras, ¿sí? Cerca de los apoyos, que en este caso ya son inclinadas, ¿sí? Ya son inclinadas. Y bueno, y en particular cuando aparece la primera fisura inclinada, entra en tensión la armadura y se desarrolla esta componente. ¿Bien? Entonces, lo que se observa es que una vez que aparece la misma, la fisura inclinada, la fuerza de corte que aportan ya sea los estribos o las barras inclinadas, es decir, la suma de B sub S, con el crecimiento de las cargas exteriores, tiene una ley lineal, es decir, se mantiene, digamos, según esta relación, el crecimiento del aporte de la armadura con el crecimiento de la carga exterior, en tanto que observen, y es importante hacerlo notar a esto, que el aporte del hormigón, aunque se incremente el aporte de la armadura, se mantiene constante. Fíjense la relación, este segmentito de acá, cuando todavía no hay fisuras inclinadas, comparativamente con el aporte del hormigón, que son estas tres fuerzas, cuando hay una fuerza exterior mayor. ¿Ah? Entonces, eso viene justamente a justificar, ¿sí? O a demostrar también que claramente, digamos, los estribos empiezan a trabajar cuando se produce esta primera fisura, ¿sí?
que va a atravesar una conformación, las armaduras van a atravesar una conformación inclinada de fractura. Bien, entonces los estribos y las barras dobladas empiezan a tensionarse recién cuando son atravesadas por fisuras de corte. Y conforme crezca la carga exterior, se incrementa la fuerza que toman los estribos, pero lo que aporta el hormigón se mantiene constante. Por eso siempre nosotros podemos trabajar con una ecuación donde la suma de estos tres, ¿sí? Tenga un valor constante. Si ustedes quieren, el 1/6 de la raíz de F'C por la sección útil. ¿Tá? Así que bueno, es muy importante hacer notar esto. Constancia del aporte del hormigón para la resistencia al corte. Lo muestra claramente este gráfico. Vamos a ver que la norma de cálculo establece que la sección de acero se puede determinar, y las expresiones que ustedes vieron seguramente con Jorge o con Axel las semanas anteriores, no sé si lo pusieron en evidencia o no, pero la norma te dice que se pueden calcular las fuerzas internas que toman las barras de acero con base a la teoría del reticulado. ¿Sí? Ese reticulado donde las barras ideales están inclinadas a 45 grados. Entonces, los estribos, ¿sí? Los estribos que están tensionados a una tensión, para la redundancia, determinada, implica, digamos, la existencia de una tensión tangencial en la viga, donde, digamos, de acuerdo a la teoría del reticulado clásica, habría una relación lineal entre ambas variables. Ahora los ensayos de carga demuestran que en realidad, aunque los estribos estén sin tensión, ¿sí? Se produce una tensión tangencial en la sección de referencia. ¿Sí? Esto es lo que muestran los resultados de ensayos, donde el valor constante acá asume este valor que depende de la tensión de fluencia de las barras, el ángulo de inclinación de las fisuras y la cuantía de armadura. Bueno, esto es lo que les decía, la determinación de la armadura de corte, esto está explicado en la norma, artículo 11.5.7 de la sección de comentarios del reglamento CESOR 201, se fundamenta en una modificación de la analogía del reticulado. ¿Sí? En esa analogía del reticulado se supone que todo el corte lo resiste la armadura de corte. Entonces, lo que modifica, digamos, esta propuesta es que en elementos de hormigón armado, la armadura se diseñe para resistir solamente aquel esfuerzo de corte en exceso del que provoca la fisuración inclinada. ¿Está? Que es un poco lo que muestra el gráfico anterior. Y considerando en el mecanismo clásico una inclinación de 45 grados. ¿Sí? Así que bueno, tengan en cuenta esta disposición y que bueno, lo vamos a ver reflejado ahora inmediatamente cuando les muestre las expresiones para el dimensionado, ya sea de estribos o de barras inclinadas. Bueno, ¿con qué elementos contamos nosotros para cubrir el esfuerzo de corte utilizando armaduras o disponiendo armaduras, que siempre disponemos armaduras? Bueno, estribos perpendiculares al eje del elemento. Se pueden utilizar mallas de acero soldada colocadas sobre los laterales de la viga, ¿sí? Eso, digamos, está aceptado en el reglamento, o utilizando sunchos. Los sunchos es una especie de armadura que se coloca o se puede colocar en espiral, colocar en espiral, abrazando a las armaduras longitudinales que van dispuestas en la parte superior y en la parte inferior de la viga. ¿Sí? Una armadura continua que abraza a las armaduras dispuestas longitudinalmente. No es usual, en nuestro medio por lo menos, trabajar para el caso de vigas con armaduras tipo suncho, porque en realidad, digamos, el suncho se utiliza más para barras de sección circular, como en columnas, por ejemplo.
A veces hay columnas de sección circular en las cuales se disponen, ¿sí? En lugar de estribos individuales, se disponen estribos helicoidales, utilizando una barra de 12 metros que abraza todo el conjunto y que forma una especie de espiral, abrazando a las barras dispuestas paralelamente al eje de la barra. En vigas no es muy usual, además piensen ustedes que la sección más típica es la sección rectangular, con lo cual es más trabajoso, digamos, darle esta disposición. Por supuesto que las barras inclinadas, como nosotros hemos visto, yo creo que en la clase pasada les mostré alguna fotografía que les repasé, no sé si estaban todos presentes, algunas fotografías de distintos tipos de estribos, de 2 y de 4 ramas, y barras inclinadas. Esta foto de acá, donde tienen estribos de 2 ramas, las que cuentan son, en este caso, si la viga está sometida a cargas de dirección vertical, gravitacional, llamémosle, ¿sí? Las barras que contamos son las verticales, para absorber el esfuerzo de cuerpo. Entonces acá tenés un estribo de 2 ramas verticales, ¿sí? Bueno, acá no se alcanza a ver porque está tapado por el encofrado, pero aquí se ve la patita superior. 2 ramas verticales, como aparece también en esta foto de acá. 2 ramas verticales. Acá están los estribos fuera de posición y acá están ya colocados en la viga. Y ahí vemos otra foto donde, ¿sí? Seguramente el nivel de esfuerzos de corte es más importante, entonces se requiere de estribos de mayor cantidad de ramas. Fíjense, 1, 2, 3, 4 ramas verticales que, bueno, de manera práctica suelen armarse, suelen conformarse, superponiendo en la misma sección de la viga dos estribos simples. Cuando hablo de estribos simples me refiero a estribos de 2 ramas. Esto es interesante que, bueno, si hacen alguna visita de obra en algún momento con alguna de las cátedras, que bueno, podría ser también con nuestra materia, lo observen, ¿sí? ¿Hay alguna duda sobre esto? ¿Consultas que quieran realizar? Bueno, acá lo que estamos viendo es el diagrama de cuerpo libre de las fuerzas intervinientes en una sección determinada, para el desarrollo de las componentes de la resistencia del corte, tanto la llamada contribución del hormigón como la contribución de la armadura. Lo que queremos hacer acá es poner en evidencia la expresión que nos da a nosotros la contribución de la armadura, ya sea que se trate de la utilización de estribos, como va a ser en este caso, estribos verticales, o, si fuera el caso, de barras inclinadas. Les decía que por aquí aparece el diagrama de cuerpo libre de las fuerzas intervinientes. Entonces, en dirección vertical tendríamos la contribución del hormigón, B sub C, ¿sí? Más allá de cuánto, digamos, o qué porcentual de cada una de las 3 componentes que vimos en esta sección típica donde tenemos la parte inclinada, bueno, la fisura inferior en zona traccionada, la parte inclinada y la zona comprimida de la viga donde tenemos el efecto o el aporte de esa zona comprimida en términos de la contribución del hormigón, ¿sí? Acá tenemos la contribución del hormigón total, no importa de dónde provenga, ¿tá? Se analizan las fuerzas internas que aparecen, de compresión en zona comprimida, de tracción en las barras inferiores, ¿sí? Que se trasladan aquí a continuación, y las barras que atraviesan la fisura, que acá convencionalmente se han dispuesto a una inclinación alfa arbitraria, cualquiera, la que sea, para hacerlo bien genérico, ¿está? Entonces, el conjunto, digamos, de las fuerzas totales sobre las barras que atraviesan la fisura son las que se suman o se consideran aquí, ¿sí? Para tener luego sobre la proyección vertical la contribución al corte de la armadura. Tengan en cuenta que acá tenemos, o estamos considerando, una porción de la viga sometida a un esfuerzo de corte vertical como consecuencia de cargas exteriores que tienen esta dirección. Entonces, estas barras inclinadas
a un ángulo alfa, están sometidas a una fuerza total, que es el producto de n. ¿Qué es n? El número de barras que atraviesan la fisura por la sección de esas barras, por la tensión de fluencia, que es la tensión a la cual consideramos que trabajan las mismas, ¿sí? Recuerden ustedes que cuando designábamos el área de la sección de acero en flexión, las denominábamos a su vez. A su vez. Bueno, la cantidad de acero, el área de acero, para los esfuerzos de corte lo vamos a designar con A sub B. ¿Está bien? A sub B es la sección de acero para esfuerzos de corte. Y F sub Y, la tensión de fluencia. Esta fuerza está en la dirección digamos, en que se materialicen, en que se dispongan esas barras, y proyectándolas sobre una vertical, tenemos la contribución de la armadura. La suma de B sub C y B sub S nos tiene que dar justamente, o tiene que equilibrar al esfuerzo de corte exterior. Naturalmente que, como estamos pensando en el mecanismo último, o en el mecanismo nominal, la resistencia nominal mejor dicho, la suma de estas dos, que es la resistencia nominal, tendrá que estar en una relación con las cargas exteriores, teniendo en cuenta el factor de reducción de resistencia, que para esfuerzos de corte es 0,75. ¿Sí? Bien. Si no me entienden, me preguntan, Si no me entienden, me preguntan. Aquí las fuerzas de compresión y de tracción en este esquema básico bueno, ustedes saben que es Z la distancia, como designamos al brazo de palanca ante las fuerzas de compresión y de tracción, que aquí, para hacerlo bien genérico, lo hemos designado como J por D, aludiendo a que es un porcentaje de la altura D. Acuérdense que D es la distancia desde el borde comprimido hasta el horizonte de las armaduras traccionadas. Entonces dice, bueno, J por D, ¿está bien? Un porcentaje de la altura total D. Ustedes saben que eso lo pueden expresar así en términos de un coeficiente, no pasa nada, es lo mismo, ¿está? Bueno, entonces, esa es la distancia que separa esas dos fuerzas. Entonces, aquí se determina la distancia entre el punto de aplicación de la fuerza C en este cordón superior comprimido, ¿sí? En este cordón superior comprimido, y el punto de la última armadura que intersecta a la fisura inclinada. Este lado de este triángulo, este lado que está aquí en verde, ¿sí? Tienen que determinarse la longitud de esta barra al efecto de determinar, ¿sí?, cuál es la separación efectiva entre barra y barra, medida sobre la cara de la fisura inclinada. Entonces, para eso, fíjense que aquí se ha contabilizado cuánto mide esta distancia sobre una horizontal, que es igual a la distancia J por D, por la cotangente de θ más la cotangente de alfa. Básicamente lo que se considera acá son dos triángulos rectángulos en las cuales se suman, ¿sí?, las medidas de esos dos triángulos rectángulos para conformar la base de este triángulo. ¿Está? Esto lo sacan por trigonometría. ¿De acuerdo? Donde θ y alfa son, respectivamente, alfa, la inclinación de las barras que van a disponer atravesando la fisura diagonal. Y θ es la inclinación de la fisura diagonal, que generalmente la aceptamos en 45 grados. Pero bueno, acá, para hacerlo bien general, se lo planteó con un ángulo θ. ¿Se entiende lo que digo? Entonces se considera este triángulo, se va a determinar luego la cantidad de barras que lo atraviesan, o la separación de las barras entre sí, y se contabiliza acá esta medida que tenemos sobre la horizontal. Bueno, ¿qué es N? N es, dije antes, el número de barras que atraviesan la fisura diagonal. ¿Y a eso cómo lo determinamos? A eso lo determinamos dividiendo esta medida sobre la horizontal
partido por la separación entre barra y barras. Usualmente, las barras se disponen a separación constante. Vieron que los estribos ustedes dicen, los estribos colocamos un estribo del 6 de 2 ramas cada, no sé, 16 centímetros. ¿Sí? S minúscula, es la separación entre las barras. Aquí están inclinadas, pero bueno, podrían ser verticales si se utilizan estribos. No pasa nada. Entonces, el número de barras es esta medida de acá, partido por la separación entre barras. ¿Para qué yo quiero saber el número de barras? Porque la fuerza total va a contabilizarse como el producto de la sección de cada barra por la tensión de fluencia. A sub B por F sub Y es la fuerza última en cada barra. Si lo multiplico por N, ¿sí? Tengo la fuerza total que atraviesa a esa fisura. ¿Qué es lo que tienen escrito, en definitiva, aquí en este diagrama del cuerpo libre? Y que si luego lo proyectan sobre la vertical, ¿cómo lo proyectan sobre la vertical? Multiplicando por el seno de alfa. Obtienen B sub S. Entonces, utilizando ahora la ecuación de B sub S, y reemplazando acá lo que es el número de barras que atraviesan la fisura diagonal, hacen la siguiente ecuación. Entonces, N es J por D, por la cotangente de tita más cotangente de alfa, ¿sí? Dividido S, eso me da el número de barras, por el seno de alfa, por la sección de las barras que utilizamos, por F sub Y. ¿Ah? Acá en lugar de escribir cotangente de alfa, cotangente de tita, podrían escribir 1 sobre tangente de tita, 1 sobre tangente de alfa, es lo mismo. ¿Sí? Bueno, a continuación decimos, bueno, hacemos que tita sea 45 grados. En el mecanismo clásico del reticulado, tita 45 grados. Entonces, la cotangente de 45, ¿cuánto vale? La cotangente de 45 vale 1. ¿Está bien? Cotangente de 45 vale 1. Así que si esto es así, te queda sección de las barras de acero para corte, por la tensión de fluencia, ¿sí? La medida D, digamos, de separación entre las barras, por, como esto es unitario, 1 por el seno de alfa, más la cotangente de alfa multiplicada por el seno. Acuérdense que cotangente es coseno sobre seno, entonces simplifica seno con seno y te queda coseno de alfa. Por D sobre S. Entonces, con esta expresión de acá, después decimos, bueno, si estas barras que están acá cosiendo a la fisura con posición inclinada son estribos verticales, el ángulo alfa es 90 grados. Y si es 90 grados, el seno de 90 grados vale 1, el coseno vale 0, y te queda esta expresión que seguramente es la que ustedes vieron, la que ustedes ya vieron, cuando trabajaron con el dimensionamiento de estribos. Esa es la que tienen seguramente en el resumen de fórmulas para el dimensionamiento de estribos. ¿Está? Y bueno, para el caso de barras inclinadas, se utilizan barras dobladas para el esfuerzo de corte, directamente ahí utilizan esta expresión como base, digamos. Cada barra inclinada desarrolla una fuerza última, que es el producto de la sección de la misma por la tensión de fluencia, y bueno, por el seno de alfa multiplican siempre para tener la proyección de la fuerza sobre la vertical. Esto tiene un límite, que es 1/4 de la raíz de F'C por la sección útil. La suma de la cobertura del corte con barras de acero no debe superar nunca las 2/3 partes de la raíz de F'C por la sección útil. Esto seguramente lo vieron con Jorge o con Axel, y viene como una consecuencia de una de las verificaciones que tienen que hacer al inicio, cuando verifican el corte, y que es una verificación que nos garantiza a nosotros que no se produzcan roturas frágiles por una excesiva compresión en el alma de la viga, ¿sí?
habrán visto, si puedo escribir por acá con el lápiz óptico, que cuando ustedes hacen la verificación, dicen, bueno, la resistencia nominal tiene que ser mayor o igual que el máximo esfuerzo de corte por cargas exteriores, ¿sí? Sobre phi, donde el phi vale 0.75, ¿sí? Pero a su vez, tienen que garantizar que B sub n sea menor o igual que 5/6 de la raíz de F'C por B y por D, ¿sí? Esta comprobación, ¿sí? Es muy importante y lo que garantiza es que no se produzcan roturas bruscas del tipo, vamos a ir a alguna diapositiva anterior que seguramente lo tengo al esquema, ¿sí? No se produzcan aplastamientos en zona comprimida, en las bielas inclinadas comprimidas de hormigón. Si encuentro el gráfico se los muestro, acá. Que no se produzcan aplastamientos en bielas comprimidas, ¿sí? De esa conformación, digamos, que pensamos como transmisión a través de reticulados, entre fisuras. Previene ese tipo de fisuras. ¿De acuerdo? Y si ustedes hacen, fíjense, seguramente ya lo repasaron, voy a escribir por acá abajo. Como el esfuerzo de corte nominal es B sub C más B sub S, perdón, si el esfuerzo de corte o la contribución del hormigón es 1/6 de la raíz de F'C por B y por D, fíjense que si este es, llamémoslo, el corte nominal límite, ¿sí? De esta ecuación de acá, cuando despejan el valor límite para la contribución de la armadura, deberían hacer el 5/6 menos el sexto de la contribución del hormigón. O sea que te queda 4/6, 2/3, 2/3 de la raíz de F'C por la sección útil de hormigón. Entonces esto viene como una consecuencia de esta limitación. ¿Y qué es lo que previene? Que no se produzcan aplastamientos de las bielas comprimidas. Que no haya roturas frágiles. Eso ténganlo siempre presente. Si eso no se verifica, esa es la primera comprobación que tienen que hacer. Si eso no se verifica, tienen que redimensionar la sección de la viga. ¿Cómo lo pueden hacer? Dándole un mayor ancho al nervio de la viga. ¿Sí? Así que bueno, eso ténganlo siempre presente. Bueno, eso estaba a continuación, no me había dado cuenta. ¿Sí? Fíjense que ahí justamente si consideran los valores límites que les acabo de manifestar para el caso de la armadura, más la contribución considerando su fórmula simplificada, te lleva al 5/6 que les había comentado. No me había olvidado que estaba esta placa. Bueno, a continuación entonces aparece como una secuencia cada uno de cálculo, cómo verificar esfuerzos de corte en vigas de hormigón armado. Acuérdense el esfuerzo de corte nominal, la suma de contribución del hormigón y de armadura, mayor o igual que el máximo esfuerzo de corte sobre el coeficiente de reducción de resistencia. En este caso se establecen separaciones máximas para las armaduras. ¿Para qué? Siempre que se establezcan separaciones máximas en las armaduras es para prevenir fisuración. En este caso, ¿qué tipo de fisuras? Fisuras de corte, las fisuras inclinadas. Así que las condiciones de separación máxima siempre aparecen como una limitante al control de fisuración en este caso en vigas. Bueno, en su oportunidad cuando también estudiamos en losas veíamos que también hay separaciones máximas de barra. Bueno, va también por ese lado. Entonces las normas nos establecen separaciones máximas de barras para el caso de utilización de estribos verticales o cuando utilizamos barras dobladas. ¿Sí? En el caso de
estribos, de utilización de estribos verticales, la máxima separación depende de la cuantía o de la magnitud de los esfuerzos. Si los esfuerzos son muy bajitos, ¿cuándo son muy bajitos? Y nosotros lo ordenamos acá en dos casos. Esfuerzos de cortes bajos, cuando la contribución de la armadura es menor que 1/3 de la raíz de F'C, la separación máxima es el menor de los valores, de entre 0,5 veces la altura útil o 40 centímetros, ¿sí? Lo que dé menor. Y si es mucho mayor la solicitación por corte, con lo cual caemos en que la contribución de la armadura es mayor que 1/3 de la raíz de F'C, nosotros lo catalogamos, lo categorizamos acá en un denominado caso 2, en donde la separación, obviamente, para prevenir fisuración, la separación máxima tiene que ser menor. El menor de entre el cuarto de la altura útil o 20 centímetros. Otra vez, lo que sea menor. ¿Mm? Y bueno, y aparece en el reglamento también un valor aplicable para la separación máxima si se utilizan barras dobladas, que dependen del ángulo de inclinación de las mismas. ¿Sí? Acuérdense, en el gráfico anterior, que tenemos por acá, alfa es el ángulo de inclinación de las armaduras. Depende entonces de la altura y de la inclinación de las armaduras. Acá está el caso particular, si ustedes las inclinan 45 grados, que digo, es lo más habitual que las barras se inclinen a 45 grados y es muchas veces lo que tienen asumido los armadores, ¿sí? No miden el ángulo, sino lo que miden es, ya saben que los dos catetos cuando ustedes arman tienen que ser iguales cuando doblan a 45 grados, así que los armadores asumen, a no ser que se les indique lo contrario, que las barras dobladas están según esa relación. ¿No? Si esto es así, si es a 45 grados, la máxima separación en barras dobladas es de 0,75 veces la altura útil de cálculo. ¿No? Bueno, también para mejorar el comportamiento de las vigas y prevenir digamos, que ceda, digamos, o que fluya repentinamente la armadura de corte y que, bueno, de acuerdo a ello luego se agote también la resistencia por compresión de la viga, lleguemos, digamos, a la zona superior bueno, en este caso porque los esfuerzos de compresión están arriba, ¿no? Pero que lleguemos al cordón comprimido agotando la resistencia de la pieza, las normas establecen que se disponga un mínimo de armadura. Así como cuando para flexión se establecía una cuantía mínima para evitar una falla frágil, bueno, acá vamos más o menos por el mismo lado. Si los estribos entran en influencia para cargas muy bajitas, la viga se queda sin capacidad y, bueno, y la fisura llega a la zona comprimida y se agota su capacidad resistente. Entonces, esas normas lo que prevén es que se coloque un mínimo de armadura, una cuantía mínima, que está dada por la cuantía mínima por el mayor de estos dos valores, ¿sí? 1/16 de la raíz de F'C, por el ancho de la viga, por la separación sobre F sub y, o 0,33 de esta relación. Lo que sea mayor es lo que me guía respecto del valor de cuantía mínima a colocar en los estribos. Acá estamos asumiendo que los estribos son verticales. Y esta placa, que la deben conocer, es la correspondiente a la secuencia de cálculo. Nosotros se la ordenamos así. Si ustedes van al cuaderno, digamos, de tablas, nosotros les proporcionamos, está ahí dos hojitas donde aparece simplificado la secuencia para verificar esfuerzos de corte. Entonces, bueno, básicamente lo que tienen que hacer es calculados los esfuerzos de corte por cargas exteriores mayoradas, y teniendo en cuenta el valor del phi 0,75 determinan el esfuerzo de corte nominal, que se cubre con lo que aporta el hormigón más lo que aporta la armadura, ¿sí? En general acá, en esta ecuación, seguramente habrán visto en práctica, ¿sí? Lo que terminan haciendo es determinando cuánto de armadura tienen que colocar, ¿sí? Porque si están dimensionando, conocen, digamos, la resistencia nominal a la cual tienen que llegar y le restan la contribución de la armadura. Entonces la incógnita suele ser la armadura que tienen que colocar, entonces ustedes pueden elegir ahí
el diámetro de armaduras, la separación, si son estribos el número de barras que van a tener, ¿sí? Entonces, de esa manera, dimensión. Ahora, si es un caso de verificación, si ustedes pueden inspeccionar la calidad del hormigón, la sección de la viga de hormigón y la sección de las barras de acero, si es un caso de verificación, van a conocer este término y van a conocer este término. Y la incógnita va a ser, digamos, la resistencia nominal y, por tanto, qué nivel de carga puede tolerar la viga que ya está en servicio, digamos, ya está hormigonada. Eso sí se trata de un problema de verificación. Bueno, respecto de la contribución del hormigón, aparece aquí, digamos, la explicitación de las fórmulas que ya vimos en su oportunidad, la fórmula general y la simplificada. En ambos casos, esas dos fórmulas que son la 11.3 y la 11.5, sin la existencia, esto hay que aclararlo, ténganlo en cuenta, estas mismas tablas están en la publicación de tablas que nosotros les proporcionamos. Tengan en cuenta que esas dos fórmulas, ¿sí?, son aplicables si no hay esfuerzo normal. Si no, se fijan, digamos, en el reglamento cuáles son las expresiones que corresponden, si existiera el esfuerzo normal de tracción o esfuerzo normal de compresión. Teniendo, digamos, esta contribución del hormigón, determinan la sección de armadura o la contribución de armadura aplicando esta limitación y la cuantía mínima que deben cubrir según les acabo de explicar. Y bueno, y con eso ya tienen provisto lo que vendría a ser el dimensionamiento. Respecto de lo que vendría a ser la verificación en sí o la sección crítica para verificar esfuerzos de corte en vigas, ¿sí? Esto está establecido en el reglamento. El capítulo 11 del reglamento, esto ya lo mencioné en su oportunidad cuando lo presentamos al tema, es el que se presenta los lineamientos para el dimensionado para esfuerzos de corte y torsión, que es un tema que todavía no hemos visto. Pero en particular la parte 1, digamos, de este capítulo 11, es la que se refiere a esfuerzos de corte. Y bueno, y establecen cuál es la sección crítica para cada caso en la cual se debe verificar el corte. Ustedes vieron que en una viga de hormigón, en una viga donde, bueno, depende obviamente siempre de las condiciones de borde, digamos, como calculemos el tipo de diagrama, vamos a suponer cargas con variación que produzca una variación lineal del esfuerzo de corte. El esfuerzo de corte máximo es el que nominalmente coincide con el apoyo de la viga. Pero no necesariamente ese esfuerzo de corte, que desde el punto de vista de la estabilidad, digamos, o del equilibrio de esfuerzos es el mayor, es el que vamos a utilizar al efecto del dimensionamiento, sino que teniendo en cuenta el estado fisurado de la viga y la excitación de este mecanismo de transferencia tipo reticulado, ¿sí?, y donde ya hemos señalado en clases anteriores la existencia de esa primer biela de transferencia directa de cargas hacia el apoyo, a ver si lo tenemos en otra diapositiva también expresado, la existencia de esa primer biela de transferencia directa al apoyo, ¿sí?, como consideramos un mecanismo de inclinación de las bielas ideales de 45 grados, las normas nos permiten, justamente, que en lugar de verificar con el esfuerzo de corte en coincidencia con el apoyo, verifiquemos con el esfuerzo de corte a una distancia del mismo. ¿Sí? Entonces, si este es el esfuerzo del diagrama de esfuerzos de corte, presión lineal, lo que sea, aunque este sea el corte máximo, nosotros verificamos con el corte a una distancia D.
Ese es el esfuerzo de corte determinante. Si se trata, y eso hay que aclararlo, si se trata de un apoyo directo, es decir, si la viga está apoyando, por ejemplo, sobre una columna. Y eso está explicitado en la norma, dice sí. Ahora vamos a ver dos artículos que lo explican. Si nosotros tenemos un mecanismo de transferencia directo, vigas apoyadas sobre una columna, por ejemplo, como tiene en este caso, se verifica el corte a una distancia de. Fíjense por acá arriba este gráfico, tienen un esquema correspondiente a una viga con una columna de la parte superior, una columna de la parte inferior. Bueno, la primer biela de transferencia de las cargas y bueno, como consecuencia de ese mecanismo de reticulado, ¿sí? Es la que determina que se considere el corte a una distancia de como determinante para verificación. Siempre que la estructura sea monolítica, no para elementos prefabricados. Si esto se trata, por ejemplo, de una viga apoyada sobre una columna prefabricada, sería por ejemplo este caso de acá, ¿sí? Una viga colocada sobre una columna prefabricada, la sección crítica es directamente la sección al filo del apoyo. Bueno, acá esto está simulando un apoyo puntual, como podría ser, digamos, si esto es una columna prefabricada, esta es el asiento, digamos, del apoyo, o el dispositivo de transferencia, se considera el esfuerzo de corte en la cara de transferencia entre el elemento de apoyo y la viga que apoya sobre el mismo. Ese es digamos, la sección crítica cuando se trata de apoyos no directos o apoyos indirectos, como lo llaman la norma. Entonces, hay que diferenciar entre apoyos directos y apoyos indirectos. Cuando los apoyos son directos, la sección crítica es la sección distanciada. Cuando se trata de apoyos indirectos, la sección crítica es directamente la sección al filo de encuentro entre las dos piezas. ¿Cuándo más podríamos tener apoyo indirecto o tenemos apoyo de viga sobre viga? Apoyo indirecto. No sé si se está esquematizado. No lo veo por acá. Pero cuando tenemos apoyo de viga sobre viga, también es lo mismo. La sección crítica es la sección al filo del apoyo para el cálculo del corte. Hay que tener en cuenta también, por otra parte, esto te lo dice la norma además, que, y en esto tenemos que tener cuidado, que más allá que la sección crítica sea la sección que está a una distancia D del apoyo, si se trata de apoyos directos, no debiéramos tener dentro de esa distancia D la existencia de cargas concentradas importantes, porque si no ahí la cosa cambia, ¿está bien? Si nosotros tuviéramos la existencia de cargas concentradas dentro, como lo marca esta figura, creo que es la F que está acá, que no alcanzo a ver bien, si dentro de la distancia D tenemos una carga concentrada, bueno, ahí no tenemos que utilizar el corte, digamos, en cercanías del apoyo, ¿se entiende? Así que eso, por más que sea apoyo directo, eso constituye una excepción a la norma que les expliqué antes. Igual, de todas maneras, creo que estos casos ya los han repasado en la resolución de los ejercicios prácticos. Bueno, y para terminar, que no sé si esto lo han podido ver, el concepto de decalaje, que tiene que ver después con el armado de la viga, cómo disponen las barras de acero en la viga. Hasta acá nosotros vimos que, bueno, el esfuerzo de corte exterior, ¿sí?, es igual al esfuerzo de corte interno. Si no hubiera, como sucede en este esquema de acá abajo, en esta viga que tenemos acá abajo, donde no hay armaduras de acero, el esfuerzo de corte interno es directamente B sub C, donde B sub C es lo que aporta el cordón comprimido más
la componente vertical de la fuerza de rugosidad en la superficie inclinada, más la fuerza efecto perno, ¿sí? Bueno, en esta ecuación de acá, lo que se hace es despejar el valor correspondiente a la contribución del corte, a la componente que corresponde al hormigón no fisurado, es decir, al que aparece en la cabeza comprimida, que sería esta fuerza que tenemos por acá arriba. ¿Ah? Entonces acá se deduce que esa fuerza queda como la diferencia entre el esfuerzo de corte exterior menos la fuerza de efecto perno menos la componente vertical de esta fuerza que se establece a lo largo de la fisura inclinada. Esas dos componentes que nosotros tenemos acá, la de fuerza de efecto perno y esta acá en la cara inclinada, en la medida en que la carga exterior crece, si la carga exterior crece, las fisuras se van ensanchando. Entonces, ya lo hemos mencionado esto, el hormigón que circunda las barras acá se va fisurando cada vez más, entonces va tendiendo a cero el valor de la fuerza B sub D, como también al ensancharse la distancia y la fisura, la separación entre las dos caras de la viga que se ha fisurado, esta fuerza inclinada también tiende a cero. Entonces, de alguna manera, el corte, digamos, que resiste el hormigón no fisurado, este que señalé por acá, tiende al valor del corte exterior. ¿Tá? Vamos a anotarlo por acá. A medida que crecen las cargas exteriores, P sub CZ tiende al esfuerzo de corte exterior. Y en la cara de esta fisura distinguimos dos secciones. Una sección B, que se corresponde acá a la intersección de la fisura con el plano de la armadura donde aparece la fuerza de tracción T. Y en el cordón comprimido, ¿sí? Una sección A, que no sé si se alcanza a ver, que es la cara vertical hacia donde penetra la fisura, ¿sí? Si la misma llega justamente a zona de compresión. Aquí se ha establecido o se ha acotado a la distancia, está medio chiquito el gráfico, pero después en todo caso lo podemos ampliar. Se ha establecido o designado a la distancia entre la sección B y la sección A, ¿sí? Como P. P es la distancia a lo largo de la horizontal entre la sección B y la sección A. Fíjense que la sección B tenemos la existencia de la fuerza de tracción a la armadura y acá en la sección A tenemos vamos a acotarla que me parece que no se alcanza a ver, la fuerza de compresión en el cordón comprimido. ¿Tá? Esas dos fuerzas, como la fisura es inclinada, no están en el mismo plano vertical como cuando nosotros analizábamos el mecanismo de flexión. Cuando vos considerabas la fisura vertical, entonces en la misma cara vertical estaban la fuerza de tracción y la de compresión. No, bueno, acá la fuerza de tracción y la de compresión están a una distancia P. Están a una distancia P. ¿Qué es lo que se plantea acá, en el plano de esta fisura? O en el conjunto de estos planos acá de esta fisura. Una ecuación de equilibrio. Se plantea que el momento de las cargas exteriores en el plano A, acá arriba, es igual a, tengan en cuenta las cargas exteriores que están constituidas por R sub 1, reacción en el apoyo, y P sub 1, carga exterior. Entonces, con respecto al plano A, el momento es R1 por la distancia a la sección A, que está acotada como XA, menos P sub 1 por la distancia hasta acá. Por la distancia hasta acá, que, de acuerdo a cómo están medidas las distancias, es XA menos X1. Momento de las cargas exteriores con respecto a la sección A. Ese momento de las cargas exteriores con respecto a la sección A tiene que ser el mismo momento que produzcan las cargas internas. ¿Y cuáles son las cargas internas que aparecen? Las cargas internas son las que aparecen de este lado. Las cargas internas son las que proveen el acero y el hormigón del otro lado. Vamos a mencionarlas.
esas fuerzas son la fuerza de tracción, que aparece acá abajo, que tiene con respecto a la sección A, sección A bien digo, una distancia determinada. ¿Cuál es la distancia al punto A donde actúa la fuerza de compresión? Y bueno, es el brazo de palanca Z. No sé si lo alcanzan a ver, si no lo ven me dicen, ¿eh? La distancia desde B hasta A es el brazo de palanca Z entre la fuerza de tracción T y la fuerza de compresión C. Consideremos que ese momento sea, no sé, antihorario positivo. Además, esta fuerza vertical, que es la fuerza de efecto perno, ¿sí?, tiene una distancia a la sección A que es igual a P, eso ya lo habíamos acotado. Y por otra parte, fíjense que esa fuerza o ese momento tiene el mismo sentido antihorario con respecto a A. Y además tienen esta fuerza inclinada, en las dos caras inclinadas de la viga, que está distanciada acá, esto es rugoso, digamos, pero bueno, se puede establecer la distancia media una recta que pasa por el punto A, ¿sí?, que está acotada acá como M. M vendría a ser la distancia entre la recta de acción de esta fuerza inclinada a una paralela que pasa por A. Esa es la distancia M. Y el momento, fíjense que tiene sentido contrario, es horario, por eso acá dice menos B sub I por esa distancia M. Ese es el momento de las cargas exteriores con respecto a A. No hay otra fuerza que ejerza momento porque justamente la resistencia del cordón comprimido, bueno, pasa por el punto A y lo mismo sucede con la fuerza de compresión. Entonces no hay momento ahí. Entonces estas dos tienen que ser iguales, esta igual a esta. Si yo las igualo, puedo determinar cuál es la fuerza de tracción en la armadura que tenemos en el punto B. Bueno, fíjense que al igualarlas me queda el momento exterior de las cargas calculadas con respecto al punto A, ¿ah?, que lo puedo calcular, digamos, ustedes saben hacerlo de estabilidad, menos la fuerza de efecto perno por esa distancia P, más la fuerza friccional acá en las caras inclinadas por la distancia M, esta que está acotada. Como ya les dije antes, en la medida que las cargas exteriores crezcan, esta fuerza de fricción y la fuerza de efecto perno tienden a cero, con lo cual esto tiende, este cociente tiende a ser directamente igual al cociente entre el momento de las cargas exteriores con respecto a A dividido el brazo de palanca. Y esto yo lo quiero hacer notar, fíjense, estoy calculando la fuerza de tracción en la sección B con el momento flector respecto a la sección que pasa por A, que es una sección que está adelantada respecto en B. No sé si observan qué es lo que produce esto. Yo estoy calculando la fuerza de tracción en las armaduras en una sección que está más cerquita del apoyo con el momento flector en una sección que está más distante del apoyo. Esto quiere decir, ¿cómo veníamos nosotros trabajando hasta acá, digamos, cuando considerábamos el mecanismo de flexión puro, donde teníamos el equilibrio sobre una cara vertical? Decíamos T igual a momento en la sección dividido brazo de palanca. Aquí, el mecanismo de fisuración diagonal me está diciendo que en realidad la fuerza en la armadura en un punto determinado es igual al cociente entre el momento flector en una sección más alejada, más distante, ¿sí?, donde el momento es mayor, dividido el brazo de palanca Z. ¿Y por qué aparece esto? Que parece algo diferente a lo que vimos en su momento cuando establecimos las ecuaciones de equilibrio. Aparece como consecuencia de la fisuración diagonal. Calculo la fuerza de tracción y la sección de armadura con el momento en una sección más alejada, donde el momento es mayor. Y así efectivamente es, la fuerza de tracción es mayor. Como dice acá el cuadro inferior, la armadura solicitada por tracción se dimensiona con un momento mayor del que ocurre en la sección en que la misma se dispone. ¿Está? ¿Consecuencia de quién? Del mecanismo de fisuración. Ese desplazamiento, esa distancia entre esta sección B genérica y esta sección A, ¿sí?, se llama decalaje. Esta distancia P se llama decalaje y, como ustedes van a ver después en la bibliografía, depende de las armaduras que nosotros utilicemos. No importa ahora el valor, eso lo van a ver después, pero determina de alguna manera que si nosotros, digamos, utilizamos
el concepto como veníamos utilizando hasta ahora, que la fuerza de tracción en una sección determinada era el cociente entre el momento flector y el brazo de palanca, el diagrama de tracciones para calcular la armadura en cada sección era un múltiplo del diagrama de momento flector. ¿Sí? Entonces, acá tenemos un ejemplo en el cual la viga está apoyada en este punto y, bueno, y acá aparece un apoyo intermedio donde tiene un momento negativo. ¿Sí? Si aceptáramos esa ecuación que veníamos trabajando hasta acá, para calcular el diagrama de tracción efectiva en las armaduras que vamos a disponer, lo único que tenés que hacer es afectar de un factor al diagrama de momento flector. Pero como aparece este efecto del decalaje por el mecanismo de fisuración inclinada, el diagrama de tracciones, voy a trabajarlo o trazarlo acá en rojo, el diagrama teórico, se tiene que desplazar este es el diagrama teórico, ¿sí? El diagrama teórico se tiene que desplazar una medida que es la correspondiente al llamado decalaje, como estaba en la diapositiva anterior, o acá está designado con B corta, ¿no? ¿Vamos? Entonces se construye de esta manera el diagrama de tracciones efectivas, que es el que estoy representando a línea discontinua, y que implica desplazar hacia adelante y hacia atrás, ¿sí? El diagrama de tracciones teóricos para considerarlo respecto de la cobertura del mismo y las armaduras que vamos a disponer. Cuando yo construyo el diagrama de las tracciones con el decalaje correspondiente, insisto, depende de las armaduras que utilicemos, debemos cubrir o debemos analizar, ¿sí?, cuánto de estas ordenadas, que son en definitiva fuerzas de tracción, son cubiertas, ¿sí?, por las armaduras resistentes que nosotros utilicemos. Cada barra de acero es capaz de cubrir una fuerza total de tracción, que es el producto de su sección, por la tensión de fluencia. Entonces, este segmento nosotros lo debemos dividir, ¿sí?, o lo debemos cubrir con el total de fuerza que resisten las armaduras. Entonces, si ustedes utilizan armaduras que se extienden de apoyo a apoyo, ¿sí?, el diagrama de tracciones efectivas va a tapar al diagrama de tracciones a cubrir, y si utilizan armaduras que se van escalonando, que no es lo usual, pero bueno, a veces en vigas de gran longitud aparece, las barras se van escalonando y acomodándose a la forma del diagrama de tracción efectivo, ¿sí? Tienen que hacer justamente este análisis considerando el desplazamiento del diagrama de tracción. Eso lo van a ver en la práctica, ¿sí? Y es muy interesante que puedan aplicarlo por lo menos en algún ejemplito para establecer qué longitudes tienen que tener cada una de las barras que disponen para flexión en las barras en vigas sometidas a flexión y corte. ¿Está? Y bueno, hasta acá hemos llegado. Hasta acá hemos llegado. No sé si hay alguna duda, sobre todo con este tema del decalaje. No sé si vieron algo de eso, ¿ya?